Anunciábamos antes de irnos a la pausa, está con nosotros como todos los martes en este foro de Canal 44 y ante los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara, Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos? Augusto, muy buenos días, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal, Belén? Muy buenos días. Sonia, buenos días. Buenos días a las y los televidentes y radioescuchas. ¿Qué manda a decir el gobernador luego de contratar expertos y expertas internacionales para que le dijeran cuánta agua hay en la cuenca del Río Verde? Que por favor suban la cortina de la presa El Zapotillo a la altura de 105 metros. La gente de Temacapulín, Acacico y Palmarejo habrá de disculparnos. Sus pueblos correrán la suerte de la Atlántida. Pero antes de que alguien pegue carrera para practicar el alzamiento de la represa, hagamos un recuento somero de la cadena de acontecimientos que nos trajo a este punto. La más reciente obra hídrica en la región Altos Guadalajara, es decir, de envergadura, se hizo en 1992. De entonces a la fecha, la población ha aumentado 55%, según datos que en la presentación del jueves anterior dio la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, la UNOPS. De entonces a la fecha aceptamos cada vez con mayor intensidad que es imprescindible añadir una variable a cualquier proyecto importante que emprendamos: el calentamiento global. En términos de abasto de agua, Chapala, nuestra ubérrima fuente, tiene ciclos con periodos a la baja que no la hacen absolutamente confiable. Al menos es tan desconfiable como nuestra capacidad para planear. El desarrollo de la urbe Guadalajara, que responde a muchos factores, la tasa de retorno el primero, pero suele dejar de lado dos elementos imprescindibles. Uno, para la vida a secas, que haya agua disponible y no cualquier agua. Y dos, la movilidad. Y que ahora Jalisco es, particularmente Los Altos, el gigante agroalimentario del país, con todo lo que esto implica hidráulicamente. Para vincular lo anterior con datos de los que la UNOPS provee en el documento que entregó hace unos días, veamos qué papel juega el Río Verde. Y cito textual: el mayor demandante de agua en toda la cuenca es el sector agrícola, 87%, seguido del uso poblacional, 9%, pecuario, 3% e industrial, 1%, siendo el uso de las aguas subterráneas mucho más generalizado que el uso de aguas superficiales. La gran mayoría de estas demandas se concentran en Aguascalientes y en la región de los Altos de Jalisco Norte. Termino la cita. Ante el problema del agua y el uso que le damos, la respuesta de los gobiernos federal y estatal ha sido construir embalses. A principios de los 90, el sistema La Zurda Calderón, su fase 1, del que se seguía lo que podemos ver en un libro que publicó la administración de Carlos Rivera Cebes en 1964, la necesidad de, en el futuro, hacia 2010 era la previsión, usar las aguas del Río Verde. Para llevarlo a cabo, acto preliminar fue firmar un acuerdo con Guanajuato en 1997 para repartirse el gasto del río y en 2005 disponerse a hacer la presa que hoy nos da la oportunidad de poner sobre la mesa nuestra relación con los recursos naturales, que a su vez es magnificada por una relación concomitante a la original, la que mantenemos entre nosotros al superponer el ya muy sospechoso concepto del desarrollo que se percibe con el paso del tiempo excluyente. Alguna información de la que aporta el trabajo de la UNOPS da lustre a esta relación dual. Y cito otra vez: se puede determinar que en la cuenca del Río Verde se presenta un déficit de tratamiento de aguas residuales que ronda el 30.42% del volumen total generado. Esto equivale a un aproximado de 76.29 hectómetros cúbicos al año de aguas residuales que se vierten a cuerpos receptores edáficos y o hídricos sin tratamiento previo, y termina la cita. Lo que traducido significa que en la cuenca del Verde vertimos anualmente 76.290 millones de litros de residuos líquidos al suelo o a cuerpos de agua que deberíamos tratar primero para que las aguas que rellenen la presa sean de calidad aceptable
y segundo, para que las que se filtran al subsuelo también lo sean. Sigue la UNOPS. Esta cuestión debe ser particularmente analizada para el embalse del Zapotillo, particularmente, y pongo un SIC, por su propósito único de agua para consumo humano, la previsión de potabilización en cabecera y el largo trayecto entre el reservorio y las áreas de consumo. Así, antes de subir la cortina, con todo y que aún queda un trecho legal por avanzar y que no podemos pasar sin ver el aspecto humano que entraña el hundimiento físico de 3 pueblos, parece necesario hacer algunas preguntas. Ya están en construcción las plantas de tratamiento necesarias, es más, están consideradas. No parece una inversión menor. Podría argumentarse, como sugiere la UNOPS, que bastará una planta de potabilización en cada sitio que recibe el líquido. Sabemos que la de León, en Guanajuato, sí está en el plan. ¿Y las de las 15 poblaciones de los Altos que se beneficiarán con el acueducto? Dado que el estudio nos dice a las claras que buena parte del agua que de la cuenca se emplea se extrae del subsuelo, es imperativo tratar las residuales de donde quiera que salgan. Ya vimos que 87% del agua disponible es para fines agrícolas, lo que supondría modificar sistemas de riego y de fertilización, a lo que debemos sumar otra observación de los especialistas de la UNOPS. Es importante revertir la explotación de los acuíferos. El agua subterránea cada vez está más abajo y como el uso intensivo es justamente del sector agropecuario, pronto ya no resultará rentable hacer pozos más hondos. Entonces, ¿qué planes hay para el mundo agrícola en Aguascalientes y en los Altos Nortes que depende del verde? Dado que, ya lo citamos, la UNOPS afirma que el fin único del Zapotillo es proveer agua para consumo humano. A lo mejor en algunas de las 4,000 páginas del informe está la respuesta, o muchas a las tantas otras preguntas que hay. Por lo pronto, reconozcamos el valor de tener un documento alrededor del cual articular el debate. Estoy en el resumen ejecutivo, en la parte que apunta a aliviar la sequía que, de no tomar medidas, se avecina para León y para Guadalajara y para ciertas poblaciones de los Altos. Por cierto, ¿no servirá esto como una especie de carta blanca para la desordenada, codiciosa y aparentemente inmutable expansión urbana? ¿O de veras es el comienzo de una solución integrada para el agua? Creo que ya nada nos salvará de leer semejante mamotreto y de seguir preguntando. Muchas gracias. Muchas gracias, Augusto, por este análisis, este comentario, que justo hoy precisamente la Universidad de Guadalajara publica un desplegado mostrando su inconformidad respecto a la construcción de esta obra, por lo que ya se ha expuesto, Augusto, y que lo mencionabas también, la falta de claridad y de transparencia, pero sobre todo de convencer que realmente es un proyecto que vale la pena el sacrificio de unas comunidades para dotar de agua a muchos más. En tanto no se tenga esta certeza y esta claridad, pues me parece que el proyecto va a seguir siendo bastante cuestionado. Claro, habrá que leer completo el reporte de la UNOPS, pero sí, parece que es un esfuerzo muy grande en lo humano, por supuesto, con estos pueblos que se inundan, y en lo financiero, dado el costo de la obra y lo que todavía faltaría para que en efecto el agua quedara lista para consumo humano. Lo que decía en el comentario es, bueno, ¿y qué hacemos con Guadalajara? ¿Y qué hacemos con León? ¿Seguiremos creciendo así indiscriminadamente? Al cabo nos bastará inundar pueblos para traer agua o lo que sea que demandemos de recursos naturales sin ningún concierto con el medio ambiente. Me parece que esta solución integrada debe pasar, sí, por resolver los problemas que presenta ahora la presa del Zapotillo, pero por repensar la región completa. ¿Qué va a suceder en las condiciones actuales y lo que ya perfila este estudio que plantea para finales de este siglo, en el peor de los escenarios, que no sería descartable, un incremento de un poquito más de 3 grados para la temperatura, lo cual sería devastador. Y claro, y no considerar, algunas otras alternativas que han expuesto algunos expertos, algunos académicos, como el aprovechamiento de aguas pluviales, que es una demanda
añeja y que si lo hubiéramos empezado ya desde que se planeó, quizá ahora ya estaremos hablando de un aprovechamiento real y las fugas de las tuberías también. Otro señalamiento que poco se ha considerado y se ha tomado en cuenta. Por supuesto, y considerar también que Chapala no podemos pensar que se va a mantener permanentemente en las condiciones que está. Ya nos ha dado algunos sustos con bajadas muy grandes y al mismo tiempo, lo que sí sabemos que no deja de suceder es el crecimiento de la ciudad, el crecimiento de las ciudades cada vez más demandantes y con habitantes que desperdiciamos el agua. El gobernador mismo en la presentación del informe fue enfático al señalar lo mal que hemos manejado el agua durante muchísimos años. Pero además, Augusto, satanizar de alguna manera el uso agrícola y hablar de que no se ha avanzado en la tecnificación, pero al mismo tiempo, cuando se quitan la camiseta y luego van y presumen lo que representa la producción de los Altos en el tema de la alimentación para el país y en particular lo que la generación de este alimento representa socialmente, pues entonces hay una gran contradicción, ¿no? Claro, necesitamos atender todo al mismo tiempo, sí, por supuesto no podemos obviar las necesidades de agua en los centros urbanos, pero por otro lado, sí, bien dices, presumimos ser un gigante agroalimentario que requiere ciertos insumos y sin duda imprescindible el agua y no parece estar en el centro del debate desde que muy al comienzo de su estudio UNOPS dice, esta presa está pensada únicamente para consumo humano, bueno, y todo lo que sucede alrededor en los altos de la cuenca del Río Verde, incluido Aguascalientes, que también es un gran beneficiario, aunque hay que reconocer que el estado de los que toca la cuenca verde que más trata sus aguas es Aguascalientes. Claro, y otro factor es pues todos los manejos turbios que ha habido en torno a las empresas que han sido contratadas para estos proyectos, en particular el tema del trasvase y la falta de claridad sobre quién pondría los recursos para las conexiones hacia Jalisco, ¿no? Porque el acueducto llevaría el agua a la ciudad de León, pero no hay ni siquiera proyectos ejecutivos sobre cómo este líquido se llevaría a los municipios de Los Altos, ni tampoco está resuelto todavía cómo se llevaría de la presa El Zapotillo al sistema purgatorio. Claro, y las plantas potabilizadoras, sí, hay mucho que decir al respecto. Por lo pronto creo que sí vale la pena reconocer que con la presentación de este estudio podemos elevar el nivel de debate y hablar de datos técnicos y hablar de cosas concretas y entonces tomar las decisiones que ayer el mismo secretario de Hacienda reconocía, las decisiones sociales que todavía están causando ahí una herida no menor. Nada más pensemos que no solo perderá patrimonio la gente de Macapulina, Cacico y Palmarejo, sino identidad y una porción de su historia y de las microhistorias familiares. Así que todavía hay mucho que hacer, pero celebremos que existe este documento que podrá tener sus bemoles, sin embargo articula el debate alrededor de información, alrededor de datos. Augusto, como siempre, un gusto escucharte. Gracias y muy buenos días. Al contrario, un privilegio estar aquí. Sonia, Belén, muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco, ¿cómo vamos? Hacemos una pausa, regresamos para hacer un recorrido por la información nacional e internacional más importante de las últimas horas.